Estuvimos viendo la definición de producción, nuevamente la tratamos como tal. Estuvimos viendo ya un ejemplo en la parte de producción. Se creo que parte de que uno de los factores importantes dentro del entorno de esta parte de de la pues viene siendo el cómo producir. El ejemplo lo pusimos en constante el capital y otro factor variable que es el trabajo. ¿Con qué finalidad? Para que nos demos cuenta más o menos cómo empezar un análisis teniendo factores variantes que normalmente, y por eso se pone este ejemplo, pues viene siendo el problema de producir más y por lo tanto se pone en juego la contratación de más trabajadores. Y a lo mejor lo más frío es porque simplemente no se tiene la posibilidad de invertir o de cambiar la parte de capital dentro de la función de producción. Vimos y comentábamos también que muchas personas, pues bueno, podían estar al pendiente de querer lograr estos niveles de producción y pensando que situándose en el punto máximo, pues de una u otra manera puede ser lo óptimo para su empresa en este momento, teniendo cierto número de trabajadores. Esas ideas pueden ser buenas, pueden ser falsas, pueden ser de una u otra forma los típicos, algunos le llaman típico error de principiante, pero aún así es constante que se cometan este tipo de interpretaciones. Hay que tener cuidado nada más, lo único que puedo decir es que tener cuidado especialmente con esa interpretación y quedamos que una alternativa, por lo menos para las MIPYMES, es ir evaluando esos niveles de producción de manera individual o conforme yo voy agregando un trabajador. De ahí que salen las definiciones que comentábamos, lo que viene siendo toda la producción total. En este caso, pues es lo que tenemos en esta parte. Esta es la gráfica de producción total y que nos puede dar una idea de cómo estamos trabajando durante el día, mes o año. Y enseguida vamos a ver lo que viene siendo la producción media, que simplemente es dividir la producción total entre el número de trabajadores. Y la producción marginal, que al igual como lo vimos en la parte de utilidad, pues es el cambio que se presenta en la producción total al momento que yo agrego un trabajador más. ¿Sí? Tomando en cuenta esta parte de definiciones, pues teníamos esta tabla. Y les comenzaba a preguntar qué veían en estas tablas, qué veían por lo menos, vámonos a la primera columna, en qué nos podía ayudar la parte de producción media. No sé si lo alcanzamos a definir, pero bueno, la parte de producción media, pues nos ayuda a ver cuánto está produciendo cada trabajador, en el momento, cuánto está produciendo cada trabajador. Ejemplo, en la primera parte, pues tenemos un trabajador y en su producción media, producción total, pues tenemos 60 y por lo tanto la producción media es 60. Al momento de tener la segunda parte, el segundo trabajador, sí aumenta mi producción y vemos que aumenta que cada uno, cada trabajador está produciendo todavía un poquito más. Por lo tanto, la producción por cada trabajador sube a 65. Y así sucesivamente por cada trabajador. ¿En qué quedamos, muchachos? Y si no quedamos, díganme para qué me sirve esta parte en la toma de decisiones como, ¿sí? Digamos, administrador o dueño de la empresa. ¿En qué me pudiese ayudar esta columna? Para ver quién no está trabajando. ¿Puedes darme una idea para ver qué no está trabajando? ¿Qué más? La eficiencia de tu personal.
Sí, me ayuda a medir eficiencias, muy cierto. Está puesta para que no les dé ideas. Ah, pero no lo pone así. Es que es esta. ¿Qué más? Imagino que mi red está lenta, imagino con mucho retraso y no precisamente mental. Bueno, eso ya lo tengo desde hace años. Recordando el esquema anterior, nos ayuda también a pensar cuánta productividad voy teniendo con cada uno de ellos, como ustedes lo están mencionando, y me ayuda a comenzar a tener puntos de decisión. De antemano, si yo les preguntara cuál sería el nivel óptimo de trabajadores para lograr una producción satisfactoria para mí, sin tener que variar nuevamente la parte de capital, ¿sí? O ahorrándome la parte de capital, ¿cuál sería una situación idónea para mí? ¿Cuál sería para ustedes una situación idónea de trabajadores para lograr la mejor producción? Pues sería que tuvieras una cantidad, pues no tan pequeña y aún así todos hicieran bien su Uh-huh, trabajo. uh-huh. De 3 a 4, ¿no? Puede ser de 3 a 4. Mira, ya Feliciano nos cantó el gallo, eso es bueno. De 3 a 4 pudiésemos ponerla aquí intermedio, ¿no? Depende, sí, como dicen, del número de trabajadores que nos están comentando. Adelante, Alex, por favor. Alejandro García. Estás muteado. Nada más nos engañó con la mano arriba. Bueno, Máximo no, que tal vez regresa. máximo tal vez 5, ¿no? No hay tanta pérdida. Máximo tal vez 5. Entonces moveríamos esta parte. No, vamos a poner una segunda opción. Máximo 5. ¿Alguien discrepa? Yo diría que hasta 6, porque, o sea, el primer trabajador que tenemos ahí también tiene 60%. Nos podíamos ir al 6. Bien. Uh-huh. Ahora métanle el pensamiento del productor donde quieren lograr más con menos. Ese análisis, no crean que los quiero dirigir a algo en específico. Algo que nos comentaban en todas las participaciones, pues bueno, hay que ver el nivel óptimo de acuerdo al mínimo o al máximo nivel de trabajadores que yo pueda tener. Y cierto, o sea, depende también del tamaño de la empresa, de los tamaños niveles de producción, del tamaño nivel de ventas. Entran muchos más factores que salen de nuestro análisis tan sencillo, de lo cual estoy consciente que así es. Y precisamente lo enfatizo, lo acoto para que no se vea como que siempre va a ser así, va a haber más factores, obviamente. Un ejemplo o de lo que trato de decir, pues bueno, tal vez a mí me guste esta. ¿Por qué la elijo? Pues bueno, porque en cierta forma, como bien nos mencionaban, pues obtengo los mismos niveles de productividad como si tuviera yo un solo trabajador. Pero vamos a pensar un poco en la ambición del productor
que bueno, pues yo me voy a tratar de ahorrar una lana y lo van a ver siempre, o sea, el productor siempre va a tratar de ahorrarse lana. O sea, yo para qué quiero 6 gentes, sí, aún con todo, estoy obteniendo los mismos niveles de producción que tengo con una persona. Obviamente, y antes de que entremos en cierta forma en pánico, pues sabemos que a esto, si yo mantengo uno constantemente, pues algún día lo voy a matar de trabajo y por querer ahorrar lana, pues en lugar de 60 en la primera jornada, en la segunda pues ya me da 20 y lo que me asegura tener ciertos números de trabajadores es precisamente pues lograr niveles de producción satisfactorios para mí y pues bueno, sigo buscando ahorrarme lana. En este ejemplo sencillo, pues simplemente nos conlleva a determinar cuál sería un nivel próximo o dónde puedo lograr un pequeño equilibrio en la parte de producción, obteniendo las mayores ganancias. Este análisis sencillo, pues bueno, me lleva a esta parte. Espero no me escuchen mucho de robot, o por lo menos si me sigan escuchando. Mi red ha estado del nabo. Y pues bueno, a lo mejor para muchos de ustedes, estas décimas no implican tanto. Somos tan buena gente, o como nuestro pensamiento del consumidor nos dice, pues son unas décimas. ¿Todavía me escuchan? Sí, 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 pero a profe. veces se escucha así como robot. Gracias. Ajá, en ocasiones como robot, pero sí. Gracias. Es que ya está se sobrepuso el WhatsApp aquí. Ya cerré el WhatsApp para que no vean mis conversaciones fuertes. Pero recuerden, esto lo estamos viendo a niveles básicos. E insisto, a lo mejor en niveles básicos, pues no se ve tan fuerte la pérdida. Multipliquen estas décimas si hablamos de producción o de grandes cantidades de producción. ¿Serían risibles o fácilmente de desechar estas décimas, muchachos? ¿Me explico? Sí. Yo diría que Me no. refiero a eso. Exacto, tengan cuidado. Insisto, a lo mejor a nivel micro no se vea tan difícil. Y a lo mejor nuestro análisis vaya muy dirigido a eso. Pero a un nivel micro, aún estas décimas pueden ser muy relevantes dentro de mi entorno. ¿En qué me ayuda? Nuevamente la producción media a decidir cuál sería mi número óptimo de trabajadores para lograr una maximización de utilidad. Sí, depende de la decisión que ustedes tomen. Como bien decían, puede ser entre 3 y 4. Puede ser buena gente irme a las 5, con el afán de pensar de que no voy a matar a mis trabajadores, de que les voy a dar lo mejor que se tiene. Pero recuerden, para darles los mejores beneficios, pues también deben de tener las mejores ganancias. ¿Sale? E incluso ahorita lo van a ver esta parte. En muchas tiendas departamentales. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué vamos a ver que ellos van a buscar esta tablita? ¿Qué ventajas puede tener ahorita pensar en esta tablita en tiendas departamentales de acuerdo al tiempo que vamos a vivir en estos meses? ¿No van a tiendas departamentales? Sí. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, claro. Comentaba que este esquema lo van a tener que enfrentar ahorita tiendas departamentales en pensar si aumento mi número de trabajadores. ¿Sí? Por el buen fin. Por el buen fin. Uno de los factores es buen fin. Gracias, Feliciano. ¿Por qué? Porque hay más ventas, ¿no? Hay más ventas. Bien. Como hay más ventas, las tiendas han hecho ampliación en sus
en sus áreas, en su infraestructura, muchachos? No, con No, las realmente. preguntas. Gracias, Brenda. No te escuchamos usted. Ahorita te doy la palabra, permítame. Comentaba que a lo mejor las películas son muy ambiguas. Las preguntas son muy ambiguas, ¿sí? Y preguntaba, previo a esto, si debido a esto las tiendas departamentales están haciendo crecer eh, su infraestructura. Ahora sí, Brenda, perdón, no sé, te escuchamos. Así, bueno, con respecto al Buen Fin, yo no he visto que crezcan las tiendas, porque saben que solo es por una temporada. Entonces saben que cuando acabe el Buen Fin, pues van a volver a su venta normal y realmente Ujú. no van a recuperar. Tal vez va a ser como si lo vemos gráficamente, sería como un pico muy grande, pero nuevamente volverían a su nivel de ventas de siempre. Bien, Brenda. Sí, son los factores que están en juego, precisamente. Adelante, Alejandro. Depende, bueno, es lo que yo he visto, o es dependiendo como igual el tipo, pues de empresa, ¿no? O sea, pues porque muchas empresas de ropa, pues contratan por temporada. Entonces, pues Ujú. igual les conviene contratar antes del Buen Fin, capacitarlos, pues ya. Y su contrato normalmente es como de 3, 4 meses hasta que termina la temporada de diciembre, ¿no? Que son de las temporadas más fuertes, pues por las ventas pues, de regalos. Y si nos atrevemos, pues bueno, nos podemos ir hasta enero. ¿Qué hacen estas tiendas departamentales? Misma en su infraestructura. Digamos que ahí queda la infraestructura natural, meten otro más, artículos navideños, artículos de buen fin, juguetes, más ropa, y se dan cuenta nada más hacen un acomodo del espacio que tienen, metiendo más personal, anticipando lo que nos dice tanto Brenda como Alejandro, que va a haber picos de ventas, los cuales a ellos les puede permitir sí variar mucho el número de trabajadores, sabiendo que la parte de capital lo va a poder cubrir y como también dijeron, estos son simplemente por temporadas. ¿Qué nos da esa decisión? Un análisis tan simple como este. ¿Se va entendiendo? ¿Para qué nos sirve la producción media para determinar si cuánto está trabajando, cuánto me está dando cada trabajador, encontrar puntos de equilibrio? Ahorita ya hay más propuestos de una u otra forma. Ya vimos que podemos tratar por lo menos 3 o 4 puntos de equilibrio. Entonces, ¿cómo jugará en el esquema la producción marginal, muchachos? Hagan un poco de memoria con la utilidad marginal. Es el efecto que yo tendría al momento de aumentar un trabajador más. ¿En qué me pudiese ayudar? Tal vez entre menos trabajadores sería mayor, ¿no? Y entre más trabajadores, pues va a ir bajando. Porque, pues igual, como ya había comentado uno de mis compañeros la última vez de que,
como que entre mayor cantidad de trabajadores también es como que va bajando la productividad en primera porque tal vez ya no tienes como tantas oportunidades de crecer o porque no hay las suficientes herramientas para que tú puedas hacer tu trabajo y ese tipo de cosas. Exacto. Va a entrar todo en juego. ¿Sale? La utilidad marginal me va a ayudar precisamente a aclarar esos esquemas. Entonces, al momento de ver el efecto que produzco en la producción total, perdón por el pleonasmo, al momento de agregar un trabajador, ¿qué destapo, muchachos? ¿En qué me ayuda entonces ya viendo los numeritos? Recuerden, estamos tomando la producción marginal como el efecto que tengo en mi producción, ¿sí? Al momento de yo agregar un trabajador más a mi esquema. Y nos muestra estos valores. Si recuerdan cómo se saca, es este permanece fijo. Déjenme voy con la lucecita. Este 60 permanece fijo. Después tengo 130. A 130 le resto 60 y me quedan 70. Después tengo 200. A 200 le resto 130 y me quedan 70. Y así sucesivamente. ¿Para qué me ayudaría a hacer este análisis de producción marginal dentro de mi esquema de productor? Pues para ver qué tan útil te está haciendo contratar un trabajador más. Así de simple, ¿no? Como bien dicen, ¿qué tan útil me está haciendo contratar un trabajador más? Okay. Ya vi qué tan útil. ¿Qué más decido con esa parte? ¿Qué me puedo dar cuenta dentro de la tabla que estamos presentando? ¿No sería la producción mínima de ese trabajador? Uh-huh. Puede ser, pero realmente recuerden que como estaban comentando, pues el efecto de yo aumentar un trabajador más. Yo aumento el trabajador y realmente la parte, perdón por repetirlo así, la parte real que voy a tener en mi esquema es esta, ¿no? Digo, subrayo aleatoriamente nada más. O sea, por ejemplo, al final, con el octavo trabajador que estoy viendo. Hay pérdida. Que a pesar de tener yo una productividad que me pudiese parecer decente, me está manifestando esta parte que habíamos visto antes, ¿no? El signo negativo ya me representa pérdidas dentro de mi esquema de producción, los cuales se van a ir nuevamente representados en mi esquema de ganancia, ¿sí? Bien, ya hay pérdida, ¿qué más? Subrayo unos aleatorios, más para darles ideas. A mí me sería tan fácil decirles y seguirme diciéndoles, total, pues, lo de menos es ya darles las respuestas. Pero el chiste de esto, de una u otra forma, es hacer este ejercicio de análisis, tal vez sí muy empíricos, tal vez muy poco relacionados con lo que ustedes van a ver, pero de una u otra cuenta se van a dar, dentro de la experiencia van a notar que a lo mejor teniendo un programador voy a tener cierto nivel de eficiencia, a lo mejor tener 10 programadores para un mismo trabajo, a lo mejor no es lo óptimo que necesito, a lo mejor para mi TT lo puedo hacer nada más con otro compañero,
A lo mejor yo puedo incluir 4 porque puedo dividir actividades, ¿sí? Y puede ayudarme a lograr una producción, a lo mejor si no en más, tener más software, a lo mejor si en menos tiempo lo puedo terminar. Son decisiones que a ustedes les van a ayudar dentro de su esquema de trabajo en un futuro no muy lejano. O sea, ¿qué tanto puedo hacer? ¿A cuánta gente puedo tener? ¿A quién puedo controlar? ¿Qué tanto yo mismo puedo producir sin dejar de bajar los brazos? ¿Y en cuánto tiempo? Y todavía no metemos el factor capital, aunque, ya lo dije en inicio de la explicación, ese factor capital va muy ligado a los niveles de producción. Y por eso las máximas de la administración, pues obviamente es hacer más con menos, porque lo que menos quiere hacer un patrón, un dueño de empresa o una empresa, un CEO, pues es gastar más, ¿sí? Sin obtener más ganancias, ¿sí? Sino gastar menos y obtener más. Y si invierto más, pues es porque le voy a entrar a la mayoría de las ganancias, que es la parte que les mostraba en las tiendas departamentales, ¿no? Aquí me voy a atrever a meter más gente, a gastar más capital, en más sueldos y ciertas prestaciones, porque obviamente por ser personal temporal, pues no tienen acceso a todas las prestaciones, pero lo hago sabiendo que de una u otra manera esos niveles de producción van a aumentar porque pues, la demanda va a estar grande, porque voy a tener más ganancias. Pero esto, en niveles naturales, cuando lleguemos a un esquema fuera de temporada, que por eso vamos a ver las necesidades de la oferta dentro de la demanda, ¿cómo voy a reaccionar durante esa fuera de temporada? Y creo que ya lo nombraba Brenda, son temporales. ¿Qué significa que estos empleados son temporales? Que en cuanto pase la temporada, pues yo voy a regresar a mis límites, a mis límites de trabajadores que yo pueda tener dentro de mi esquema, ¿sale? Entonces, tengo que ver algo que me dé factores de decisión para ver cuántos trabajadores después de haber contratado 8, pensando en que no hay ganancias, con cuántos yo seguiría conservando un punto de equilibrio que me ayude a seguir obteniendo las mejores ganancias para mi empresa. ¿Qué se nos olvida? Lo que nosotros discutimos, o sea, pensamos mucho a nivel de consumidor o a lo mejor hasta de empleado, ¿no? Tuvimos una pequeña discusión de que si me corren o no me corren, o me tienen que correr o no me tienen que correr, al final, o que si hay discriminación en un proceso de reclutamiento y selección, y yo decía que sí en muchos de esos, y que diferenciáramos en que si me corren, si ya estoy trabajando, al proceso de reclutamiento y selección, que siempre va a ser discriminatorio. Es más, su proceso para entrar al SCOM fue discriminatorio, ¿sí? Sí lo queremos ver en palabras estrictas, pero es la visión del productor. ¿Por qué esa visión de discriminación? Porque a lo mejor yo obtener más alumnos implica más gastos, más instalaciones, mayores profesores, pérdida de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. El que yo no contrate a una persona que tiene tatuajes, por ejemplo, y le diga nada más que no es apto, pues a lo mejor me ahorra porque yo no sé dónde se hizo el tatuaje, yo no sé si tuvo los niveles de limpieza, de higiene cuando se lo hicieron, y a lo mejor me lo pasan con hepatitis C o con SIDA si quieren, o con un tipo de enfermedades con los cuales al momento de yo contratarlo me va a salir más caro tener al empleado, ¿sí? Que por la parte de medicamentos y o tratamientos y o incapacidades que no contratarlo, ¿no? Y de ahí que la pelea de siempre de que porque hay empresas que piden exámenes de no gravidez, o sea, que no estén embarazados, precisamente porque saben que van a trabajar un cierto periodo de tiempo y después van a tener incapacidad y van a tener que contratar gente dentro de todo eso, que cubra tu incapacidad, ¿sí? Porque pues ya te contraté y no te puedo correr, porque entonces sí voy a la parte legal, entonces preveo eso. Es decirle que por que mi experiencia a mí ya ni me aseguran porque soy diabético, me dicen, no, pues tú te me vas a morir en cualquier momento, no vale la pena que te asegure, porque como quiera vas a representar gastos que ya vienen junto contigo pegado, ¿no? Que son gastos por siempre. Entonces, entran todos esos factores
y los meto porque pues, todos esos factores parten de un nivel básico, de un pensamiento de productor, de una forma de ver diferente al pensamiento del consumidor, las cosas dentro de mi esquema de empresa. Que si son buenas, malas, que si no me gustan o cualquier esquema, pues sí, viéndolo desde fuera, podemos meter ese análisis que no nos gusta lo que hagan. Incluso llegué a comentar que correr a un empleado, pues es prohibitivo dentro de los esquemas de administración, pero también si es necesario, pues los corremos. Mucha gente de recursos humanos miden su punch, dependiendo de la gente que contratan, pero más de la gente que corren. Perdón, ya me desaté. Vamos y regresamos, por favor. Decía que de una otra manera hemos estado analizando la producción media, lo cual me va a dar niveles de producción dentro de mi empresa por cada productor y el efecto que me daría la producción marginal al momento de yo meter un trabajador más. Decisiones que de una u otra forma me voy a seguir presentando dentro del entorno, independientemente de otra parte que pudiese entrar, pues qué tanto me conviene. Viéndolo en forma gráfica, estamos viendo ya los escenarios que se me han estado presentando de una u otra manera, en donde yo ya vi una producción total, en donde tuve un esquema de decisión representado pensando en que a lo mejor, de acuerdo a lo que yo vi, obviamente no quiere decir que esto quiere decir que lo hayamos pasado de alto, de acuerdo a los datos que yo tenía en ese momento, pues mi decisión fue correr a Panchito, no me acuerdo qué nombre tenía, y pues quedarme con siete trabajadores. Al final de cuentas, según mi gráfica, me representaba mis mayores ganancias, mis mejores niveles de producción, lo cual en ese momento yo comentaba no sonaba tan errado. Ajá. Y quedamos de hacer una representación, un análisis, trabajador por trabajador, precisamente para visualizar si realmente este punto era el mejor. Para mí, después metimos un esquema de decisión de producción marginal, de producción media, en donde yo ya hacía el análisis trabajador por trabajador y veía realmente cuánto me está dando ese trabajador dentro de mi esquema de producción. Y finalmente nosotros vimos, ¿sí?, la producción marginal
ujú, en donde yo ya analizaba qué obtenía o qué cambios tenía al momento de ingresar un trabajador más. Pueden ver cambios o grandes cambios dentro de esta gráfica, muchachos, dentro de estas gráficas, qué factores de decisión pueden surgir de acuerdo a las ideas que podamos tener en este momento. ¿En qué me ayuda a verlos así? Pues de alguna manera podemos visualizar más fácilmente el punto más alto, el punto máximo en ambos, bueno, en los tres factores, en las tres producciones. Ujú. ¿Y en qué me ayuda a ver estos puntos máximos que están con corazoncito? Verlo, o sea, bueno, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Supongo que donde coinciden es donde, pues es como lo ideal, ¿no? Podría ser lo ideal, sí. O sea, a lo mejor Ejemplo. podríamos tener mucha producción, pero pues la producción marginal va disminuyendo y la producción media también. Ujú. Y pues así, a lo mejor no es mucha producción, pero finalmente es la manera en que es más equilibrado. Ujú. Lo que nos acaba de decir Michelle es algo así parecido. Y me ayuda a decidir qué número de trabajadores puede ser el mejor caso que yo pueda tener. A lo mejor van a decir, pues si los tengo todo el día y todos los días, pues los voy a fastidiar. Esto va a meritar pues, más análisis, va a haber más procesos. A lo mejor yo determino que son 3 trabajadores por turno, abro 2 turnos o 3 turnos, dependiendo de mi esquema laboral, en donde ese esquema laboral pues, me va a ayudar mucho a mantener esquemas o estos niveles de producción óptimo dentro de mi esquema laboral. Y por eso vimos nosotros estas tablitas, vamos, ¿sí? En donde tal vez, y si bien dicen, va a depender mucho de mi esquema de trabajador, me voy a dar cuenta que mi nivel óptimo, si tomo la decisión de no negrear tanto a 2, pues puede ser 3 empleados. Porque después de eso, lo que viene, de acuerdo a mi análisis, pues son pérdidas que ya se dieron cuenta que no son décimas, ya son significativos, ya son, en este caso quieren ver toneladas o kilos de maíz, y ya no son gramos, ya son kilos que representan esas pérdidas dentro de mi esquema laboral, y que por lo tanto yo tengo que tener cuidado al momento de pensar si contrato o no contrato más trabajadores, precisamente para pensar o pensando en que voy a tener un mayor nivel de productividad. ¿Se entendió cómo trabaja toda la parte de la función de producción? ¿Dudas? Sí. Y, profe, ¿no hay alguna manera de aumentar la cantidad de trabajadores sin que se vea afectado la producción marginal negativamente, sino que positivamente? Sí, claro, creo que es lo que nos estamos comentando, Mariano. Si hay posibilidad, ahorita vimos el análisis al momento de tener un factor fijo y uno variable, pero como comenté cuando explicamos la función de producción, sí, pero amerita tanto cambio en la parte de capital, infraestructura, sueldos, áreas laborales, maquinaria, materia prima, ¿sí?
lo cual, si yo lo varío de acuerdo a ese trabajador, sí, pero también tengo que ver la demanda, porque pues, no puedo contratar nada más porque se me ocurrió producir más, ¿sí? Entonces ya tendría que variar los dos factores. Sí se puede, pero precisamente la idea de esta explicación es que ustedes vayan teniendo en conciencia que van a tener que variar casi siempre, ¿sí? La parte de sueldos o la parte de capital, que tanto el trabajo como capital para lograr una productividad, una mayor producción, van a ir ligados. Lo explicaba con la parte de la tienda departamental. Ahorita lo que me asegura que yo pueda invertir más, con más empleados y lo cual va a implicar un gasto, pues es que la temporada me va a asegurar, sí, aunque esto no es el 100% cierto, me va a asegurar que voy a obtener mayores ventas, mayores ganancias, por el simple hecho de que mi demanda o la gente que va a venir a mi tienda, pues ya tiene dinero. Y los voy a correr en enero porque en enero, por eso es clásica una cuesta de enero, pues esta gente ya se acabó, ya me dejó a mi dinero, o bueno, pretendo que ya me haya dejado a mí el dinero, y pues corro a la gente que me pudiese tener, o mejor dicho, me pudiese causar mayor desembolso de capital, dándoles todavía un poquito más de sueldo, precisamente para tenerlos trabajando conmigo. No sé si se visualiza con esto. Sí, profe, gracias. Y por lo tanto, pues yo obtendría, tal vez movería esto, moviendo la parte de capital, pues a lo mejor por acá quedarían los picos, o por acá, dependiendo la época, la demanda, lo que yo invierta, ¿sí? Pero recuerden, aquí la decisión, creo que lo comentaron muy puntualmente, muchas de estos niveles o esquemas de ventas, muchachos, en muchas empresas va a estar determinado por las temporadas, por el tiempo. Va a haber muchos factores que entran dentro de esto, mi nicho de mercado, si llueve o no llueve, si hace frío, si hay dinero, si entran ustedes a clases, ¿qué otros factores? Pues ahorita ya los metimos el factor de que ya chole, ¿no? La pandemia. Si gente invierte en mi país, si no invierte en mi país, si hay una manifestación, si hay una demanda, si los políticos no se ponen de acuerdo, si el presidente denigra tal institución, o si denigra a las mujeres, o si denigra a los trabajadores, si cree que todos son fifis. Factores como estos parecen tontos, pero entran dentro de mi esquema de político y puedo ahuyentar dentro de todo la inversión y sobre todo la demanda. ¿Sale? El aumento de precios reflejado en inflación, y bueno, todo, precisamente estamos viendo este análisis para tomar en cuenta todo. Nos vamos de lo básico, pero no me cansaré de nombrar que hay diferentes factores que van a entrar dentro de mi esquema de decisiones. ¿Sí? Tal vez ahorita lo vemos muy interno, con dos simples factores, como viene siendo el capital y el trabajo, pero no está de más decir que hay más factores que van a entrar dentro del entorno y que me van a ayudar a este esquema de decisiones. Como decía Mariano, pues bueno, sí se puede y lo puedo hacer por épocas o mantenerme. Porque son mis esquemas. Podemos ser tan conservadores o tan innovadores o tan atrevidos como el mercado nos pueda permitir, ¿no? De hecho, muchos que se llaman, ya es la última, ¿no? Sus gloriosos visionarios, pues les pueden hablar de esto, ¿no? Estudia tu nicho de mercado, analízalo, atrévete, abre nuevos nichos, o les dicen, extiende tu tribu, que no están tan lejanos, o sea, pero no es tan fácil de, ay, extiende tu nicho de mercado, sí, pues ya lo extendí, y luego, pues extender mi nicho de mercado implicó más trabajadores, más infraestructura, mayor inversión, ¿sí? Que no es tan fácil conseguir de un día para otro, de un momento para otro. De ahí es lo cuestionable de muchos de estos procesos. ¿Vale?
porque de ahí entra otro factor importante. Ya vimos los niveles de producción. ¿En qué cosa? Pues bueno, les decía que entra toda la parte de costos. Segundo factor importante dentro de la teoría del productor. Costos. Y no es de qué tanto me cuesta. No va directo al precio. ¿Sale? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de costos, muchachos? Y esta es su tarea. No me lo estoy sacando de la manga. Cuando hablamos de la empresa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de costos? ¿A una inversión? Directamente, perdón si nos cerramos de momento a eso, sí, a una inversión. ¿Para qué? Para la producción de tu producto o servicio, estrictamente. Y de ahí entra pues la maña, ¿no? Dentro de los costos, pues algunos lo dividen entre costo y gasto. Y les pedí de favor, no, de tarea, que investigaran las diferencias entre uno y otro. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un costo, muchachos? Pues como Adelante, ya lo Brenda. dijeron, si quiere Brenda primero. Es que levantó la mano. Ay, perdón. Pues yo por lo que entendí es que costo iba como dirigido a toda esa inversión capital o cosas así que iba dirigido a la producción como tal del servicio o el producto. Y, o sea, era como los gastos directos que eran necesarios para producir, o sea, que inevitablemente no los decías, ay, eso no, no podías hacer eso porque era necesario para tu producción y que y el gasto iba más dirigido a esa inversión que te permitía distribuir a tu producto o con la administración, los empleados, todas esas cosas que de alguna u otra forma, pues con análisis como los que vimos anteriormente, pues se pueden reducir. Ahora sí, gracias, Brenda. ¿Quién más seguía, por favor? Bueno, pues sí, yo iba a decir básicamente lo mismo. Los costos son todos los egresos necesarios para satisfacer tu producción y los gastos, digamos, son como lo que no va directamente relacionado con tu producto o servicio, que serían como gastos de servicios, renta de oficinas, pago de salarios de administradores o pues este tipo de egresos. Bien, gracias. A lo mejor nuestra relación no les dé todavía la idea que, pero sí, lo podemos resumir de esa manera. Costo, aquellos que inciden directamente para que yo logre mi producto. ¿Sí? Muchos de ellos meten materia prima, trabajadores, algunos meten maquinaria siempre y cuando sea exclusiva para lograr su producción. Y así sucesivamente, siempre y cuando metan la parte o en la parte de producción. Aquí van muchos, como dicen, administrativos. Ahí está el chat. Exacto.
como dice Mariano, se espera, y no confundan esta parte, porque muchos textos a lo mejor nos confunde, que los costos generen ingresos directamente, y los gastos, ¿sí? No. Pero no implica que estos no ayuden a generar ingresos. ¿Sale? Algunos dicen, bueno, es que los gastos, pues sí, son pérdidas en cierta manera, pero te ayudan, ¿sí? A que tu producto llegue al consumidor final, lo cual ayuda a que tus ventas también vayan creciendo. De hecho, se dividen precisamente en gastos administrativos. ¿Alguien encontró qué son esos gastos administrativos? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Alguien encontró cuáles eran esos gastos administrativos? Yo, Sí. pues básicamente son gastos relacionados a la sociedad debido a la gestión realizada para un desarrollo de actividad económica. Esto me suena que, pues sí, que lo que la gente gasta para mover al país. Bien, ese es otro concepto de gasto, ¿sale? Pero recuerden que nosotros entramos dentro del contexto empresarial, dentro de una empresa que será un gasto administrativo. Y casi les puedo empatar a estos. Empleados, ya sea secretaria, administradores, recursos humanos, e incluso hasta la mayoría de los jefes, ¿sí? Que están fuera del entorno de la base de producción, pero que ayudan a que la empresa esté funcionando lo más adecuado que se pueda. Entra también, pues, papelería, entra impresoras, entran computadoras, entran escritorios, sillas, mesas, café, agua, luz, agua, luz, internet. Todos esos gastos que a lo mejor no los vemos, y de ahí que les digo que no se vayan con la idea de que no generan valor a la empresa, ¿sale? Sí agregan, tal vez desde otra perspectiva, porque no van ligados directamente, ¿sí?, a la producción, pero sí a otros métodos, como dicen, pues también se encargan de la publicidad, ¿sale? Son gastos. Algunos economistas dicen, bueno, es que al hacer estos gastos, pues no te retribuyen nada, son pérdidas. El que tú estés gastando, pues es una constante pérdida dentro de tu empresa. Sí, fríamente se puede ver así, pero a niveles futuros es que realmente les puede ayudar a que ese producto de inicio se venda, que ese producto también se diseñe, que ese producto se distribuya. Entonces, por eso son gastos administrativos. Los otros, como dicen, son de distribución, donde entra toda la parte de promoción, publicidad, marketing, la parte logística, en donde yo voy a ver desde cómo empaco hasta cómo lo llevo hasta el punto más remoto, para que mi consumidor objetivo lo consuma. Y por último, los gastos financieros. Estos gastos financieros, como el nombre lo dice, pues van muy ligados a la parte de financiamiento de la empresa, ¿sale?
todo lo referente a la generación, administración y proveer la parte de dinero. Si se dan cuenta, así fríamente, a esto los encerramos a la parte de la producción. Hay más factores, incluso agua, luz, también entran dentro de esta parte, y toda su materia de finanzas les va a encargar de dirigir cada uno de ellos para lograr de una otra forma que todo cuadre y que esté balanceado. ¿Qué otra diferencia tenemos entre costo y gasto, muchachos? Que también es muy importante. Podría ser en la clasificación. O sea, bueno, en los costos, pues abarcamos todo lo que va relacionado a la producción de un producto. Y en esa clasificación, pues yo, o sea, bueno, yo estuve viendo que como tal no, o sea, bueno, no está bien definida porque como que el análisis lo puedes hacer de acuerdo a lo que tú necesites en ese momento. O sea, puedes hacer como un análisis de costos generales en cierto lapso de tiempo o específicamente de cierta área y ese tipo de cosas. O sea, como que en ese aspecto los costos son más dinámicos que un gasto. Y pues los gastos pues únicamente son tanto administrativos como de operación. Y la operación pues abarca todo, la distribución, el financiamiento, créditos y ese tipo de cosas. ¿Cierto, Michelle? ¿Y saben qué es lo que les va a dar más coraje en finanzas en muchas partes, en muchas cuestiones cuando analicen esto? Que todo esto les van a decir que son costos. Van a decir, chale, el Enrique se esforzó por hacer la diferenciación entre costo y gasto. Y aquí, pues me dicen que todos son costos. ¿No notaron dentro de su clasificación? Creo que ya Michelle nos estaba diciendo eso. Otra gran diferencia, a ver si me sale, es que estos siempre van a presentes. Se produce. ¿Con qué va produzca? ¿Con S o con Z? No, con S. Z. Con Z. Gracias. ¿Se entiende la frasecita? Desde el momento en que ustedes planean su empresa, van a comenzar a existir los gastos: agua, luz, teléfono, renta, internet, computadora, escritorios, sillas, si quieren ver benevolentes, secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre van a estar presentes, exista o no producción. De ahí de que muchos expertos dicen que se convierten en pérdidas. Bueno, al final de cuentas el gasto sigue siendo una inversión dentro de su empresa para que yo logre esta parte de costos. Perdón, para que yo logre esta parte de producción. Entonces siempre van a estar presentes esos gastos, se produzca o no. ¿Vale?
gustó. La guardo. ¿Dudas hasta aquí todavía? No, todo bien. Entonces espero Yo que quede tampoco claro la tengo. diferencia entre un costo. Marijo, no te entendí nada. Ya me Nada, dijiste una grosería. solo dije que tampoco tenía dudas. Gracias, Marijo. Pensé que me habías dicho una grosería. Digo, ya se está llevando. Pero bueno. ¿Sale? Al final, insisto, financieramente, para eso fue quisieron una pequeña clasificación, ¿sí? Muchos de la parte financiera, todo lo van a meter entre costos y va a haber tal vez un apartado de gasto, y si no lo van a meter igual como costo hacia esta parte. Ujú. Entonces dejo de... Nos vamos a la otra. De ahí yo les dejé una clasificación, pero si lo vieron, pues en gastos hay gasto comercial, de depreciación, de fábrica, de operación, de venta, directo, general, capitalizado, corriente, de desarrollo, de manufactura, de promoción, de desembolso, diferido, extraordinario, directo, indirecto, etcétera, etcétera. Y si le hicieron con los costos, hay de fabricación, transformación, producción, distribución empresarial, variable, total, media, adquisición, conversión, ventas directo, fijo, estándar, marginal, social, financieros aplicados, alternativo, anticipado, básico, constante de ventas, y muchos más se repiten, estándar, histórico. Perdón que nada más se lo rece. Pero realmente a nosotros nos va a importar la clasificación más básica de costos. ¿Cuál será, muchachos? La más básica. No sé si sale de fijos, variables y semivariables. No, ya semivariables es mucho, Brenda. Es que así lo encontré. Sí, pero para nosotros ya es mucho. No digo que esté mal, ya nada más digo que ya es mucho, ¿no? Los que nos importan, de momento, ya en finanzas les dirán todos los que entren les iba a decir la manga del muerto, pero bueno, ese ve mal. Y lo que ustedes digan son costos fijos y costos variables. ¿Qué característica tienen los costos fijos? Pues que siempre van a estar presentes sin importar cuánto se produzca, si se deje de producir o si sea mucha, siempre van a estar ahí. Exacto. Unas siempre van a estar ahí. ¿Qué más? La más tonta, siempre van a estar ahí. Eso es lo que nos dijo Brenda, yo voy a decir la más tonta. Porque son fijos, mejor dicho, porque permanecen. Dentro del esquema financiero, esto de permanecer en cambios, sin cambios, va muy dirigido a un año contable. ¿Sí? Permanecen fijos: agua, luz, teléfono, renta, sueldos.
los cuales, pues bueno, después de ese año contable varían o se hacen de ajustes de acuerdo a la inflación, ¿sí? Pero nuevamente toman su papel de costos fijos. La gran mayoría de estos van dirigidos nuevamente a la parte administrativa. ¿Por qué se llaman fijos? Porque no varían, se mantienen fijos y siempre van a estar ahí, como dijo Brenda, se produzca o no. ¿Sale? Si tiene cero producción, de todos modos, yo tengo costos fijos. ¿Y cuáles son los costos variables entonces? La materia prima. Muchos de ellos van ligados a los niveles de producción. Ejemplo, materia prima. Ese es lo decente. La tonta. ¿Por qué se llaman costos variables? Porque varían de acuerdo a los niveles de producción. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, ¿sale? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. En donde una vil, simple, llana, tonta suma de ellos me va a dar algo que se llaman costos totales. Y esta bien simple y llana suma los va a meter en muchas broncas en finanzas. Algo que no haya quedado claro con la parte de costos. ¿Qué vimos hoy en la parte de costos? Bueno, que existen costos fijos, costos variables, donde los costos fijos pues siempre van a estar presentes, son necesarios para que mi empresa funcione, permanecen sin cambios, por eso se llaman fijos, y sin cambios durante un periodo fiscal que a volverse fijos durante cierto periodo de tiempo. Y los costos variables, pues esos van a depender mucho de mis niveles de producción, que por cierto aquí no sé qué escribí, pero pues yo espero y se entienda. Producción, y un claro ejemplo, la materia prima, incluso pues, un nivel de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algunos de los costos variables que van ligados a la producción también meten agua, luz, que van siempre y cuando incidan en toda la parte de producción, porque pues todo esto va a variar de acuerdo a esos niveles. La suma de esto que yo tengo de operación dentro de mi empresa. ¿Vale? Sí, profe. Ven, y si no, pues ya. Cada quien resolverá el examen como pueda. Pues si no hay dudas, hasta aquí lo dejamos. Yo les agradezco mucho su presencia. Tengan un excelente día, muchachos. Bye. Nos vemos. Profe, muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Bye.
Hasta luego.